Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este jueves 16 de abril de este año 2026. Queridos amigos, estamos en la segunda semana del tiempo pascual. Pascua, paso de la muerte a la vida, de la oscuridad a la luz. Abeja lleva. Eñan de Yara o eñan de Pe Juguirvide en la cruz su muerte, pero ahora que es resurrección y que significa cambio, significa vida. Y la palabra de Dios hoy, en este día, Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, del 27 al 33. En aquellos días, los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín, y el sumo sacerdote los reprendió. Les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Queridos amigos, así continúa esta palabra del Señor. Pero en primer lugar, siempre y que nos quieren aprender, dice. O sea, ñandera hace cárcel, o mejor dicho, la ñandera cárcel ahí entre las rejas es simplemente para hacer silencio. Ñandemo quini hanwa, a por no que la ya ejerce como profeta, por no que la ya ejerce como enviados y apóstoles del Señor. Upeala siempre la sociedad a la Jecobebaía o ya poseñan en 10. Así que tenemos que estar atentos, queridos amigos, porque el mal actúa de esa manera. Silencio a la palabra de Dios, silencio a los valores cristianos, silencio al seguimiento de Jesucristo. Y estos están representados por los del Sanedrín. Y también dice el sumo sacerdote, los reprendió. Les hemos prohibido enseñar en el nombre de ese Jesús. Tantas veces. Y ustedes, sin embargo, dice, quieren hacernos responsables de la sangre de este hombre. Y ustedes han llenado Jerusalén con su prédica. Ojalá, queridos amigos, que nosotros, a través de Peñan de Yarañe, en la palabra de Dios, podamos llenar y hacer escuchar y sobre todo llegar al corazón profundo del hombre. Pealayan de Salvataena, pealayan de Pusinota, peñan de Yara y Ñeero vive. Y entonces aquí viene la sentencia muy importante. Ellos dijeron, primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. Ciertamente que peando a poner a los del Sanedrín, no a poner la primero tenemos que obedecer a Dios y no a los hombres. Pidamos esta gracia y esa fuerza. Porque anda, y la pesa ante la yaeta. Porque muchas veces la ñane vendido y tereíñane. La yaja detrás de cualquier cosa, menos detrás de los valores y los principios fundamentales que hemos recibido en nuestra propia formación cristiana. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.